Hola, ¿cómo estáis? Vamos a por la siguiente clase del mes, segunda de nuestro ciclo de marzo, de abril, titulado Sombras Heredadas. Ya hemos pasado por Argelia y toda la fotografía, todo el panorama que hicimos sobre por qué habíamos llegado hasta aquí, en el momento en que habíamos llegado hasta este momento, hasta ese 2019, y cómo la película era Abu Leila era deudora de todas las, digamos, eh, facetas históricas o pasajes históricos que han tenido lugar en un país tan convulso como Argelia. Vimos, además os lo recomendé especialmente a los que estabais, pero bueno, os lo vuelvo a decir para los que veáis este vídeo también, evidentemente, que veáis Crónica de los Años de Fuego y sobre todo la batalla de Argel de Gillo Pontecorvo, que digamos que son las dos películas que más presidieron, digamos, buena parte de la reunión del otro día. En esta ocasión nos movemos porque yo cuando planifiqué el ciclo, es verdad que íbamos a empezar por Las Jaurías, que es también otra peli que está en Filmin y que era la película con la que íbamos a inaugurar el ciclo, película marroquí, que al final, pues bueno, se cruzó a Abu Leila y cambió un poco los planes, pero me apetecía no solamente ver el norte de África, sino que también buceáramos un poco en otras filmografías. No ha sido posible encontrar ni localizar nada en Filmin de Ousmane Sembene, que es director senegalés, que tiene una filmografía brillante y que yo creo que en algún momento, si este vídeo pues le llega a alguien de Filmin, si no, pues ya lo pasaremos de alguna manera. Pero sí que es verdad que podría ser una buena manera de rendirle homenaje y de rescatarle del olvido y del olvido general. Es verdad que los cinéfilos, la gente que le conocemos, sí que Sembene para nosotros es como alguien bastante importante dentro de lo que es la historia del cine. Disculpadme porque estaba buscando un dato en concreto, eh, justo de Senegal, cuya película más, la que os puedo más o menos recomendar que veamos y que apuntéis es Moladé. Moladé que bueno, ya la veremos porque seguramente no, o sea, tarde en llegar. No sé qué está pasando con las películas de Sembene, han desaparecido, pero bueno. Pero bueno, es otra cuestión que no compete a nuestro cineforum. Viajamos hoy bueno, para la semana que viene, no, la siguiente, viajamos hasta el día, o sea, perdón, la República Democrática del Congo. Y continuamos con el ciclo Sombras Heredadas, porque, bueno, es una película que es muy distinta de la anterior, pero también trabaja sobre una misma idea, que es la imposibilidad de separarse de aquello que nos precede. Si visteis a Abu Leila, sabéis que perfectamente buena parte de los personajes bueno, los dos personajes protagonistas son hijos de las circunstancias que les han llevado hasta ese momento. Y en esta película que vamos a ver hoy, pues evidentemente, aparte de todo eso, también metemos un par de temas más, de conceptos más, que pueden ser la identidad, la tradición, la comunidad y la mirada social. Omen es una película del año 2023, muy reciente, creo que es la más reciente que hemos visto en todos los años que llevamos con este Cineforum, por lo menos conmigo. Y es la primera película de un cineasta y músico congoleño que es Balogi. Em, claro, no estamos ante una película que busque representar la realidad de manera transparente, de manera directa. Tampoco es una película sobre un relato que aspire a explicar la cultura desde el punto de vista de fuera, de todo aquel que intente comprender de qué hablamos cuando hablamos de la República Democrática del Congo, que bueno, a poco que investiguéis un poco, sabéis que es un país que tiene una historia absolutamente devastadora y en la que seguramente entremos para darle un poco de contexto y un poco de sentido a todo lo que vamos a ver en la película. Entonces, Omen de Balogi lo que propone es una exploración hecha de manera fragmentada de identidades marcadas, de identidades señaladas y de identidades incomprendidas dentro del mismo entorno. La película se articula en torno a cuatro personajes.
cada uno de ellos está asociado a una forma de contar desde el punto de vista de la puesta en escena y desde un punto de vista. Claro, todo esto lo que hace es organizar la narración y establecer que desde el inicio no vamos a asistir a un relato lineal ni por supuesto a una historia centrada en un único protagonista. Lo que vamos a ver es un montón de trayectorias que se van cruzando, que van a separarse y que se van a reflejar entre ellas. El punto de partida de la película es el personaje de Kofi. Kofi que regresa al Congo después de haber vivido en Europa, concretamente en Bélgica. Os vais a encontrar, si buscáis en internet, que la película es belga, tiene bandera belga, pero es una película puramente congoleña porque todo lo que hay detrás, a excepción de la protagonista, que sí que es belga, es una actriz belga, en todo es congoleño. Entonces, es verdad que parte de algunos, o quiero entender que parte de las reparaciones históricas y también desde un punto de vista eminentemente también colonialista, como siempre pasa, pues la protección europea, quiero entender que en este caso no es tanto colonialismo como ayudar a que la industria del cine en África remonte y, como es el caso de Francia con Argelia y con otros países, Marruecos, etcétera, pues que esa parte también de conciencia que hay en estos países no sea solo colonialista, sino que también sea de ayuda. Igual estoy siendo demasiado optimista. Pero, pero bueno, es alguien que, bueno, decíamos, Kofi es el protagonista, es percibido como alguien marcado, alguien sospechoso, alguien que está potencialmente vinculado a la brujería por cosas que vamos a observar en la película. Pero esta idea no debe leerse de una manera superficial ni tampoco exotizantes, es decir, no tiene que ser algo que sea extraño ni pintoresco. Lo que la película propone es el modo en que una comunidad construye mecanismos para identificar, para señalar y para excluir aquello que no encaja en sus normas. Estamos en un cine africano, estamos en un cine donde las costumbres son muy importantes y donde de alguna manera la tradición y las raíces, si en Abu Leila era importante, aquí lo es desde el punto de vista de la sociedad y la comunidad. En Abu Leila era más desde el punto de vista personal y de toda una violencia que atravesaba un país entero, pero aquí ya nos vamos hacia la parte más tradicional. Claro, en este sentido, Omen, la película, no está tan lejos de otras formas de violencia que podemos encontrar en contextos también bastante diversos. La diferencia es que aquí la violencia o estos mecanismos violentos se articulan a través de un sistema de creencias que forma parte de ese tejido cultural del que os hablaba. Pero la película tampoco se va a meter a juzgar estas creencias ni las va a explicar desde una posición exterior. Tampoco va a optar por idealizarlas de modo alguno. Lo que hace es mostrarlas en su pleno funcionamiento y lo hace a través de una fuerza que organiza las relaciones entre los personajes. Y esto nos lleva a la cuestión clave del ciclo Sombras Heredadas que estamos viendo ahora en abril, que es la herencia. En Omen, por ejemplo, la película que vamos a ver el próximo viernes, no el siguiente, la herencia no solamente es histórica ni tampoco es familiar, es simbólica. Son códigos, son expectativas, son interpretaciones que preceden a los individuos y también condicionan la forma en que ven, son vistos y además son tratados. Kofi, nuestro protagonista, no es solo Kofi, es lo que los demás creen que es. Y esa distancia entre dos conceptos que son identidad y percepción va a ser uno de los motores de la película. El dispositivo que nos construye alrededor de estos cuatro personajes nos ayuda a ampliar la idea. Cada uno de esos personajes representa o encarna de manera distinta la relación con la herencia que cada uno de ellos tiene. Por tanto, no hay una única respuesta posible, no es una película de tesis, sino que hay conflicto, hay resistencia, hay adaptación, hay ruptura y hay todo tipo de elementos que nos van a ayudar a identificar todo lo que estamos viendo en la peli. Formalmente es una película también bastante curiosa. O sea, es un entramado que está hecho a través del color, de la composición de los planos. Intentaremos buscar, como hicimos con Abu Leila, pues planos que de alguna manera nos impresionen o nos marquen o nos emocionen o nos saquen un poco la manera de vernos identificados con todo lo que está pasando en la película. Hay mezclas con elementos realistas, con momentos casi oníricos,
simbólicos. Nunca estamos quietos y la película no juega tampoco a mantenernos anquilosados a un lugar. Tenemos una sensación constante de desplazamiento, de que todo lo que está pasando se está moviendo. No hay nadie que esté quedándose, que estando quieto, esté a gusto, ¿no? Hay una necesidad de salir, de evadirse, de romper. Y es aquí cuando nos conviene detenernos en una cuestión que suele aparecer cuando nos situamos ante películas que tienen contextos culturales muy distintos al nuestro, que es el riesgo de la distancia. Es fácil ver la película como una película sobre otros, una realidad lejana que está en el centro sur de ese centro de África, sobre prácticas que no nos pertenecen, pero no nos quedemos ahí. No tenemos ya el suficiente desarrollo cinematográfico y cinéfilo como para ir un poco más allá y evitar perdernos lo esencial que es realmente a lo que vamos en la película. Claro, la figura del marcado, la figura del señalado, la figura del otro dentro del propio grupo no es exclusiva de ningún lugar concreto. Cambian las formas, cambian los códigos, pero la estructura se repite. En España también somos muy del otro, de señalar a alguien que es diferente, de no acoger a alguien que se está intentando adaptar. Hay veces que sí, evidentemente, pero nos hemos encontrado muchos casos sobre todo en los pueblos, ¿no? Que es el lugar más complejo para que estas ideas se lleven, y lo llevamos justo también al tema de la película. Esto lo comentaremos, si queréis, en la próxima reunión, y así vamos enriqueciendo el debate con cosas que nos puedan ir sucediendo con lo que estamos viendo aquí. Claro, Omen dialoga y cierra por completo la idea central del ciclo. Esto no son las sombras heredadas de las que hablamos en este ciclo, no son traumas históricos o violencias visibles, también son formas de percepción que se van transmitiendo, que se van interiorizando y que determinan la manera en que vemos a los demás. Otro aspecto importante de la peli es su relación con el tiempo. Hay una progresión narrativa a lo largo de la película, pero la sensación dominante es la de fragmentación. Las historias van avanzando, pero no convergen necesariamente en una resolución que sea clara. O sea, no vemos un cierre que ordene todos los elementos. No es una narración a la que estamos o podremos estar acostumbrados. Pero esto no es falta de control, tampoco es una decisión tomada a la ligera, sino plenamente consciente. La película evita construir un relato que simplifique la complejidad de todo lo que está representando. El director, Balogi, prefiere mantener abiertas las tensiones, dejar que los conflictos permanezcan sin resolver, porque muchas veces los conflictos ni siquiera llegan a resolverse. También es una película sobre los cuerpos. Los cuerpos aquí no son neutros, están cargados de significado. De hecho, hay una escena en la que veremos cómo incluso se trabaja con el cuerpo para eliminar un elemento que perturba a uno de los cuerpos. Pero bueno, ya llegaremos. Los cuerpos son leídos, son interpretados, son juzgados. El cuerpo de Kofi, por ejemplo, nuestro protagonista, se convierte en un espacio donde se proyectan los miedos y las sospechas del resto de su comunidad. Claro, la película refuerza todo este conjunto de preceptos a través de los colores, a través de los encuadres, de la forma en que los personajes ocupan el espacio y de manera en que los cuerpos están constantemente expuestos a la mirada de los otros. Claro, todo esto nos llevará, pues eso. Fijaos siempre en cómo se construyen o intentad tener un poco claro cómo es. Una de las ideas clave de la película es la dificultad de construir una identidad propia en un entorno donde el significado de los cuerpos ya está, en gran medida, predefinido. Y esto es parte de lo que todos los personajes que van a ir pasando por la película se trata de contar. Bueno, el director trata de contar. Claro, aquí no hay violencia física, no hay violencia histórica como en Abu Layla, es una violencia mucho más difusa, es más difícil de localizar, pero igualmente potente. Es una película sobre la violencia de la mirada, la violencia de la clasificación y la violencia del rechazo. Y antes de ver la película, a mí me gustaría que nos quedáramos con una pregunta, que es un poco la que deberíamos tener presente cuando empiece le deis a play y ya empiece la película. ¿Hasta qué punto creéis que nuestra identidad depende de
cómo nos vemos a nosotros mismos y hasta qué punto está determinada por cómo nos ven los demás. Esto es un poco la pregunta que os lanzo para que más o menos veáis la película y vayáis pensando en toda esta cuestión y cómo responden a ella, cómo intentan responder a ella cada una de los personajes, si es que responden a esta pregunta. Puede pasar que no encontremos una respuesta, pero esta pregunta la verdad es que nos coloca en el centro de la experiencia. Así que vamos a ver la película Omen, Kaloji, 1900, no, nada, 2023. Se me ha ido de las manos. Que nos vemos el viernes, el que sea, el último de abril. No me voy a aventurar a dar un número, pero vamos, 12, 19, 20, 20 algo, 26. Lo voy a mirar, ya que estamos. En 24. No, si estoy yo bueno. En fin, viernes 24 nos vemos con Kaloji, año 2023, película Omen. Disfrutad y nos vemos.